La interrelación de los componentes que ustedes manejan. ¿Qué cosa voy a decir? Lo siguiente, que si yo altero el componente neuromuscular, también los demás componentes del sistema van a estar afectados. No significa que si yo altero este componente solamente va a actuar el efecto en el músculo, eso no es así, sino cada uno de ellos va a tener una cierta repercusión. Vamos a lo siguiente, sería ideal encontrar al paciente en estas condiciones, donde todos los componentes sean perfectos. Pero fíjense sus bocas, eso es imposible, porque nadie tiene pues la boca tipo Doncio, ¿no? Esto es perfecto. ¿Qué le encontramos en la boca? Los componentes que de cierta manera se han alterado para sobrellevar un suceso. Por eso es clásico que en la boca encontremos este tipo de casos. Pero ojo, este tipo de casos es una boca o conclusión fisiológica aceptable. Pero ¿qué pasa si los componentes están totalmente alterados? O sea, ya lastimosamente el mecanismo adaptativo no pudo contra el suceso. ¿Qué vas a encontrar? Una disfunción. Que por ahí en el grupo del viernes siempre hay un muchacho clásico con disfunción. No tiene ni un patrón oclusal. En el viernes hay uno, por si acaso. Seguro siempre en cada grupo hay. No lo señales esto, no lo señales. Todo el sábado. Siempre hay eso, ¿no? Vamos hoy día de secuencia lo siguiente. Vamos a hablar de función normal del componente. Vamos a hablar del suceso que altera el componente. Pero cuando este suceso altera el componente tiene una respuesta adaptativa. Cuando ya el componente no soporta el suceso, ya no puede, vamos a hablar del famoso trastorno temporomandibular. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a esta secuencia. Vamos a avanzar un poquito. Así. Músculo. Vamos a hablar de la fisiología. ¿Para qué sirve el músculo? Sencillo. Si el músculo entra en función, tú vas a poder hacer esto. ¿Cuál es la función del músculo entonces? Contracción. Hago esto. ¿Qué hago? Contracción. La función del músculo es motora, contracción, para lo cual tú necesitas de una unidad motora. Y esa unidad motora es la parte fisiológica del músculo. Y cuando hablamos de estructuras neurológicas, porque es un componente neurológico muscular, vamos a hablar específicamente de los receptores sensitivos. Dos cositas. En la unidad motora, abreviando la situación, es la unidad fisiológica que corresponde una motoneurona a cuántas fibras musculares inerva. Voy a lo siguiente, va a depender de dos tipos. Imaginemos esto en dos tipos de músculos. Cuando una neurona inerva a pocas fibras musculares, diremos que el movimiento es fino. Cuando una neurona inerva a varias fibras musculares, 1000, 2000, diremos que el movimiento es incontrolado. Ahora la pregunta, en los dos casos, una neurona con 2 fibras musculares, una neurona con 1000 fibras musculares, ¿en cuál de los casos hay mayor contracción? ¿En el primero o en el segundo? En el segundo, pregunta, ¿cuál de los dos músculos tiene por una neurona varias fibras musculares? Tenemos primero, ¿cómo se llama este músculo? ¿Glúteo? Ya, ¿cómo se llama este músculo? ¿Cuál músculo tiene por una neurona miles de fibras musculares? Macetero. El macetero. Imagínate si una oportunidad se altera tu macetero. O sea, se altera el sistema nervioso de este músculo. O sea, altero, hago que se contraiga y el macetero contrae de una manera súper, hiper violenta. Ese es el problema ahora de la parafunción que vamos a ver a continuación. Cuando hablamos de receptores sensitivos, vamos a hablar de un receptor sensitivo encontrado a nivel muscular, que se llama el uso muscular. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a explicar esto. Bueno, lo siguiente. Fibras extrafusales, estas fibras son las fibras del músculo. Dentro del músculo hay un receptor que captura un estímulo externo. Este receptor se llama uso muscular. Este receptor tiene dos tipos de fibras. Fibras que capturan un estímulo y lo envían al sistema nervioso central. Estas fibras se llaman aferentes, envío de información. Voy a encontrar otras fibras, donde va a haber fibras que vienen del sistema nervioso central y van a llegar a la parte muscular de este uso muscular. Esta zona muscular se llaman fibras intrafusales. Del central vienen nervios, llegan al músculo,
a la zona de los músculos intrafusales, muchachos, parte del uso. Pero ahora va a haber otra partecita, fibras del nervioso, del sistema nervioso central, llegan a la parte, a los músculos extrafusales, que hace la contracción. Los que vienen se llaman eferentes, los que salen se llaman aferentes. Vamos a ver el sistema. Algo interesante, hace 2 años hice otro tipo de... algo mejorado, espero que se haya mejorado la dinámica en este punto. Cuando el uso reacciona por un estímulo. Siempre todo receptor reacciona por estímulo. En la parte del músculo, ¿cuál es el estímulo? Sencillo. Si yo hago una distensión, el uso se activa del siguiente mecanismo. Mira, distiendo el músculo, ya está. El uso se activó con la distensión. Cuando yo activo el uso, ¿qué hacen estas fibras? Se excitan. Al excitarse, estas fibras que están dentro del uso, ¿qué cosa produce? Un impulso nervioso. ¿A dónde se va? Al cerebro, sistema nervioso central. El cerebro envía una información. ¿Hacia dónde? Hacia los músculos extrafusales. ¿Y cuál es la única función del músculo? ¿Cuál es? Contracción. ¿Qué hace este músculo? Se contrae. Interesante. Estamos en la clase de fisiopatología, tienes recontra sueño. ¿Qué cosas? Estás mirando la cabeza y comienzas tú, ¿qué cosa? A cabecear. Te agachas, te agachas, te agachas. ¿Qué pasa con los músculos que están atrás del cuello? ¿Qué comienzan a hacerse? Se distiende. ¿Qué pasa con tu uso? Se activa. Tu uso envía información, central envía información. ¿Y qué pasa cuando se excita el uso? ¿Qué hace con tu cabeza? Contrae, regresa. Interesante. Significa que el uso me permite, ¿qué cosa? Mantener, hijos, todo este mecanismo músculo involuntario, por si acaso. Vamos al otro. Pero ¿qué pasa si no hay contracción? O sea, el músculo no se distiende, no se contrae. Se podrá activar el uso y ahí viene otra forma como yo existo este uso. Contracción de las fibras intrafusales. Y esto es algo interesante, les pido que me capturen la idea para que entiendan todo el periodo de estrés. Me han dicho que los chicos del lunes son más estresados que los viernes. ¿Verdad? El día viernes vienen 2, 3 a la teoría. El día lunes veo que vienen casi la mayoría. Ahora, ustedes que están estresados, quiero que capturen la información. Vamos. ¿Cómo yo activo este uso? Otro mecanismo sin distensión. Recordemos que el músculo no se distiende. ¿Qué es lo que pasa? Hay estudios que mencionan que del sistema nervioso central se va a enviar la información. O sea, la información no es del músculo, sino de la central. La central envía información y esta información llega a los músculos intrafusales que están al costado del uso. Viene la información y llega a los músculos intrafusales. Pero como tú sabes, estos músculos, ¿qué función tienen? ¿Qué función tienen? Contracción. Se contrae acá, se contrae acá. ¿Qué pasa con esta parte del uso? Se distiende. Ojo, no ha habido contracción externa, ha habido contracción interna. Si se distiende, ¿qué hace el uso? Se excita. Como se excita, información, regresa información. ¿Y qué pasa con el músculo ahora? ¿Qué pasa con el músculo? Ahora, ¿qué cosa va a hacer? Se va a contraer. Pero ojo, se ha contraído sin extenderse. ¿Qué cosa se grafica esto? Sencillo. Imaginemos que mañana se examen de fisiopatología. ¿Qué hace el alumno? Examen fija, ¿sí o no, doctor? Examen fija. ¿Qué hace el alumno? ¿Estudia un mes anterior? ¿Antes? No. ¿Qué se estudia? Se estudia 5 minutos antes del examen. ¿Te gusta la emoción, sí o no? Claro, te gusta el peligro, la adrenalina. Como a ti te gusta la emoción, ¿qué es lo que pasa? Sistema nervioso central, ¿qué hace? Se excita. ¿Qué hace? Envía información ¿a dónde? A las fibras intrafusales. Fibras intrafusales se contraen, va allá, esto viene, y tú, sin hacer un movimiento, ¿qué pasa con tus músculos? Se contraen. Al contraer, se te tocan al nivel del cuello, y estás, ¿qué cosa? Totalmente contraído, entumecido. Tú estás estudiando, te toca, ¡ah, no me toques!
Estoy concentrado ahí. Significa, hijos, que la regulación del tono muscular tiene que ver mucho con este sistema de excitación de las fibras intrafusales. Significa que el sistema nervioso central puede modular tu tono muscular. Y eso es lo importante en este sistema. Ahora, ¿cómo se llama este sistema que modula el tono muscular? Recuerda la diapositiva anterior, las fibras que vienen de allá y llegan a la zona intrafusal se llama fibras gamma eferentes. ¿Ok? Gamma eferentes. Esa es la expresión. No te preocupes, una lección, no te preocupes por lo que dicen de ti. Recuerda que el árbol que da más fruto es el que más piedra le tira. O sea, por si acaso, o sea, el doctor Guido me dice, ¿de dónde lo ha sacado? ¿Quién lo dijo? No, el Face. Vamos a ver la función, no sé quién. Hemos hablado de la función, vamos ahora a hablar de las funciones. Y hemos hablado cada una de las partes anatómicas, funciones, motora sensitiva. Obvio, la función motora, 2 contracciones, pregunta el examen de fisiopato, contracción, dime tú, ¿cómo se llama? Hay 2 tipos de contracciones. Isométrica. Excelente, perfecto. Y un poquito del tono. Vamos a esto. ¿Quién nos ha sacado un dientecito alguna oportunidad, sí o no? Apliquemos. Cuando yo alzo el forceps, estoy alzando el forceps isotónica o isométrica. Isotónica. ¿Qué es isotónica? Hay acortamiento de las fibras musculares. O sea, cuando la fibra muscular se acorta, isotónica, estoy alzando el forceps. Llego a la pieza y quiero ahora sí poner presión. ¿Qué hago? ¿Isotónica o isométrica? Isométrica. Entonces ya hay tensión, o sea, no hay acortamiento de fibras, pero hay tensión muscular. Estoy jalando el diente, pero veo que no sale, ya estoy con el paciente 3 horas y no sale. ¿Qué haces? Cambia de posición. Ahora colocas el pie en el pecho del paciente. Al cambiar de posición, ese acomodamiento de contracción, te relajas, cambia de posición y de nuevo te contraes, eso se llama relajación controlada. Significa que en todo movimiento muscular van a interactuar esos 3 tipos de contracciones: isotónica, isométrica, relajación controlada. ¿Ok? Cuando vamos a ver, esto es lo que nosotros pensamos que el paciente mira de nosotros, ¿sí o no? Pero esto es en verdad lo que el paciente piensa, ¿sí o no? El paciente piensa, saca mueleras, ¿no? Es un alumno que hace patología porque en casa se ha tomado. Robamos 2 imágenes de doctor Mas y doctor Dawson, donde menciona lo siguiente: estas contracciones interactúan, sí, pero siempre están presentes en el sistema. No significa que nunca el músculo está en estado totalmente de reposo. Imaginemos, si la mandíbula estuviera totalmente en reposo, si esta mandíbula se caería. Pero para que la mandíbula esté en su posición postural, ¿qué cosa ocurre? Los músculos superiores de la mandíbula se contraen. Para mantenerlo en su posición, ¿qué pasa con lo de abajo? También se contrae. Ese estado de semicontracción, ¿cómo se llama del músculo? Comienza con T, acaba en ONO. Tono. Muchachos, se llama tono muscular, el estado de semicontracción del músculo. Vamos a la diapositiva del uso muscular. ¿Qué pasa cuando tú te estresas? Se envía información del centro gamma eferentes a tu uso. ¿Qué hace el uso? ¿Qué hace el uso? Se contrae. ¿Qué cosa aumenta? El tono muscular. Aumenta ese estado de semicontracción. Tu cabeza está erguida, está así. Pero por el estrés, ¿qué pasa? Aumenta el tono y te comienzan a presionar y comienza a ver el dolor, el disconfort de un paciente por estado de estrés, por estas gamas eferentes. Sensitiva, 2 reflejos, miotático, nociceptivo. Vamos a lo siguiente. ¿Cuál de los reflejos es de protección? ¿Miotático o nociceptivo? Pregunta del examen. ¿Cuál de los 2 reflejos es un reflejo de protección? ¿Miotático o nociceptivo? El nociceptivo. El miotático es un reflejo de distensión. El músculo se estira y ¿qué pasa con el músculo con esa reacción? Se contrae. Pregunta, ¿qué receptor actúa en este reflejo? El uso muscular. Yo golpeo la mandíbula hacia afuera, hacia abajo, golpeo la mandíbula. El músculo se estira. Al estirarse, ¿qué activa? Uso central, contracción. Ahí está, bacán. ¿Qué pasa en esto? Es más complejo. Pongo la llama, pongo mi dedo en la llama, disculpen. Pongo mi dedo en la llama, me quemo. Músculos superiores
se contraen, músculos inferiores se relajan. Por eso diremos que este tipo de reflejo es un reflejo multisináptico, polisináptico. Actúan varios tipos, muchachos, de estructuras nerviosas. Una cosita muy interesante. 3 cosas que nunca regresan a lección de la vida: tiempo, palabras y oportunidad. Aprovecha la oportunidad que estás estudiando una carrera. Aprovecha. El día viernes se encontró 3 chicos jugando cartas. De verdad, el doctor Guido con el doctor Adrián Malma casi ¿verdad?, lo elimina de la faz de la tierra. No, uno supone que en la universidad el muchacho tiene que estar con un libro, tiene que estar, no, pues por estar cartas, ¿no? Es una situación. No sabemos quiénes son, ya lo estamos buscando, estamos investigando. No sabemos. Listo. Esto sí, ahora el suceso. Ojo, y acá viene la parte ya de la clínica, el suceso. Vamos a estudiar el suceso. Ya estamos con la hora. Viene el paciente, primer suceso. Viene el paciente y el paciente menciona disconfort. O sea, disconfort, algo está pasando. Miro yo, se tomó en la clínica, son fotitos de consulta privada. Y miro al paciente, doctor, tengo disconfort, dolor. Y uno lo observa, es que algo ha pasado. Si tú me observas la gráfica, el día viernes en multimedia estaba mal, no se podía observar nada. Y la señora tiene esta sonrisa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Había una alteración ahí. Y esa alteración pues no la ha hecho pues la anatomía. Esta alteración lo ha hecho alguien que tiene un código que se llama COP, Colegio Odontológico del Perú. Lo ha hecho un odontólogo. Fíjate su total superior. ¿En qué está? Está así. Y ahora, ¿por qué lo ha hecho así? Porque los dientes de abajo estaban en esa forma. Como el diente de abajo está en esa forma, ¿para qué cambiarlo? Entonces lo único que lo copio en la parte de arriba. Paciente desconfort, se molesta, un suceso. Este suceso alteró el sistema. Vamos a otro suceso. Uno dice que le hemos tomado la foto al revés. No es al revés la foto. Viene el paciente a la consulta, tengo disconfort. Ok, hay un suceso que está alterando el sistema, las fotoneuronas, todo el uso. Está alterando. Observamos el suceso, hacemos la desprogramación. Obvio, todos nosotros ya sabemos desprogramar, inducir, más aún por los 2 maestros que tienen acá los días lunes. Hacemos la desprogramación y nos damos cuenta que ahí encéntrica. O sea, así ella tenía que fuese ya una máxima. Pero hay un suceso que altera su sistema y hace que ese sistema se acomode. Vamos a hablar de suceso. Otro suceso. El paciente viene a la consulta, uno observa, interesante, dice, no hay nada. A ver, llevamos a céntrica. Y en céntrica. Y ahora uno dice, ¿pero qué ha pasado? Es que lastimosamente somos odontólogos, vemos dientes. Y uno dice, es el formato, lastimosamente, que te vende. Si no, tú miras bien. O sea, mira el sistema. Céntrica, miramos, ay, ¿qué ha pasado? Fotito de costado, hay un suceso. Hay un suceso que está ocasionando que el sistema se altere. Ok, ahorita vamos a ver las consecuencias. Viene otro pacientito, doctor, no puedo mover. Señora, derecha, no. Izquierda, no. Hacia adelante, ¿qué pasa? Pues si uno ve que casi es clase 1, que hay engranaje, mortero, pilón, todo lo que el profesor te ha enseñado. Miramos al costado, un suceso. Fíjese acá, es una segunda y la tercera está acá arriba. La tercera ocluye con su tuberosidad. Vienes el otro lado, lo mismo. Significa que hay un suceso que altera el sistema. Vamos a ver, ¿cuáles de todas las imágenes que hemos proyectado, qué suceso alteraría el sistema neuromuscular? ¿Cómo se llaman todas estas imágenes? Se resumen, toquemos. ¿Cómo se llama ese suceso? Un factor oclusal. Plano desviado, se puede decir, forma de alcance, X cosas, todo lo que se domina. ¿Okay? Vamos, te peleas con tu mejor amigo, 2 mejores amigos, ¿por qué se pelean? Clásico, por una chica, ¿sí? No te peleas por el fútbol, o sea, te peleas por una chica, por una fémina, y los amigos, sí, porque siempre hay, siempre, todos los grupos hay, 2 se pelean, ya no se hablan. Pero te volteas y ocurre un suceso que altera tu componente neuromuscular. ¿Qué suceso? Ahí está. Te peleaste. Obvio, este suceso va a alterar tu componente, es más que obvio. Hay un suceso que hemos visto, oclusal. Otro suceso es esto. Pero en la consulta también ocurre el mismo suceso de manera local. Anestesia troncular,
el paciente menciona que no puede abrir, le molesta. Nosotros hemos practicado la troncular. Y otro suceso también pues es atenciones, sobre todo cirugía de terceras molares. Tú has sacado tu tercera molar en 5 horas, ¿te recuerdas? 5 horas y no salía, y seguías ahí y no salía. Tu amigo, tu compañera, el día siguiente pues no estaba contento, sino estaba con toda la consecuencia de este suceso. En resumen, otro suceso que altera el componente neuromuscular es, comienza con T, acaba en ismos, traumatismo, ¿ok? Oclusal, traumatismo. Otro suceso puede ser puede ser un suceso infeccioso, bacteriano o viral que altera el sistema muscular. Otro suceso, obvio, pues es los síntomas dolorosos. Significa, repasemos, suceso que altera el factor músculo. Es oclusal, traumático, infeccioso y dolor. Vamos a ver qué suceso altera el sistema, pero nervioso. Acá vamos con esto. Alumno fisiopatología después de su examen. Ahí está. ¿Cómo se llama? El estrés. ¿Cómo el estrés afecta el sistema? Y eso es lo que tienes que aprender. El tronco encefálico genera patrones, o sea, es generador de patrón central, o sea, genera engramas musculares. Este tronco encefálico es interactuado con estos sistemas y cuando todos estos sistemas funcionan así, de una manera efectiva, no hay ningún problema. Pero se ha demostrado que el estrés puede interactuar o puede modificar las funciones de estos. Cuando lo modifican, va a ocurrir una alteración. O sea, el estrés va a actuar a nivel central. ¿Cómo es? ¿En qué partes el estrés modifica este sistema? En 2 partes. En gamma eferente, sacar la palabra. Gamma eferentes. O sea, activa el gamma eferente significa que tú te contraes. El estrés, ¿qué hace? Produce actividad muscular no funcional, en castellano, para función. Por eso es común que cuando estés con estrés tengas aumento de tono muscular por la gamma eferentes, o que estés con estrés comiences a formar los hábitos parafuncionales. Uno de ellos, el apretamiento de dientes, el bruxismo, cuando colocas tu dedo en la boquita. Muy bien, son hábitos parafuncionales, hábitos para el cual el músculo no ha sido creado. Demostrando esta teoría, lo siguiente: se ha hecho encuesta a pacientes, en la mañana se ha sometido a un periodo de estrés y en la tarde se ha visto actividad maceterina. Se ha demostrado que cuando el paciente está en la mañana en estrés, en las noches hay mayor actividad maceterina. Ejemplo de acá es también examen de fisiopatología, full estrés. ¿Me entiendes? Cuando en la mañana no estás estresado, en la noche la actividad maceterina disminuye. Significa estar relajado. Por dar vacaciones a Hawái, se murió tu suegra, sin estrés. Está bacán. La consecuencia de la actividad nocturna es el estrés. Ahora, otra vez. Mira, prepárate, trabaja y aprende del fracaso. Son palabras de éxito, ¿no? Pero tienen que prepararse, no estudiar a última hora, ¿no? Mecanismos adaptativos. Paciente viene, pregunta: tengo 3 tipos de pacientes. 1, ya está. ¿Cuál de los 3 soportaría mejor un suceso en el disturbio temporomandibular? ¿Cuál de los 3 pacientes soportaría mejor este suceso? ¿Se adaptaría mejor a los problemas mandibulares o los problemas del sistema que puede afectar? 1, 2 o 3. 1. ¿Por qué el 1? Porque viene con una palabrita que encontramos en los libros: estabilidad ortopédica. Tú como odontólogo tienes que lograr que tu paciente tenga una estabilidad ortopédica. No para que se vea bonito, sino para que cualquier suceso no altere todos los componentes del sistema. Vamos a hacer acá. Paciente de fisiopatología, alumno de fisiopatología de hace 2 años. Este alumno, preguntamos: ¿qué pasa si ese alumno comienza a bruxar o tener un periodo de estrés? ¿Sería bueno, sería malo, sería desagradable? ¿Qué pasaría con este alumnito? Primo, vamos. ¿Tiene guía anterior? ¿Tiene guía anterior? ¿Hay disoclusión anterior, lateral? ¿Hay? No hay mecanismo de protección. Significa si este alumno comienza a hacer periodo de bruxismo, está hasta el 100. ¿Qué le aconsejarías a él? Que vuelvan a hacerse, ¿no? Claro, pues mira, no tiene ni un mecanismo. Un alumno de doctor Guido, pero
¿Acaso tiene guía anterior? ¿Alguna fotito? Listo. Los incisivos y el canino están a kilómetros de él. Entonces, imposible. Significa que el alumno cuando haga parafunción, en la parafunción hay mayor movimientos verticales o horizontales. En la parafunción hay mayor movimientos verticales o horizontales. Horizontales. Significa que cuando él hace parafunción, hace este movimiento al costado. Activa sector posterior y este sector posterior va a central y activa mayor actividad masseterina. Hace parafunción y mayor apretamiento. O sea, el alumno está totalmente condenado. Por eso siempre es bueno lograr una estabilidad ortopédica. ¿Qué recomendaría al alumno que se haga ortodoncia? Pues yo no. Es sí o sí para lograr su estabilidad ortopédica. Otro mecanismo adaptativo. Hemos visto, vamos a ver mecanismos adaptativos del paciente. El paciente viene a la consulta, lo primero que es observar, ¿qué cosa es? Endoscopía. ¿Qué va a observar? Fascia. ¿Qué cosa tiene? Recontra cachetón. Pero es cachetón por algo, ¿sí o no? Uno observa la boca, obvio, pues, el paciente que es apretador. Se puede decir, mecanismo adaptativo. ¿Qué pasa a nivel muscular? ¿Qué pasa? Comienza a aumentar el tamaño muscular. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia. Es el primer mecanismo adaptativo, la hipertrofia. La hipertonicidad. Pero ojo, el músculo se ha adaptado. Puede ser que el sistema del diente no se adapte. Cuando no se adapta el sistema oclusal comienza a sufrir cualquier cosa. Fracturas, desgastes. Eso es lo que viene. Vamos a la muscular, hipertrofia. Otro mecanismo adaptativo. El paciente tiene que cerrar así. O sea, le han programado que cierre así. Pero se encuentra un punto prematuro de contacto. ¿Qué hace el paciente? Se adapta. ¿Cómo se adapta el paciente en este caso? Tengo un punto prematuro de contacto. ¿Qué hace el paciente? ¿Qué hace el paciente para adaptarse a este suceso? Vamos, tú eres inteligente. Tengo punto. ¿Qué hace el paciente? ¿Qué pasa con la mandíbula? Cambia de posición. Cuando la mandíbula cambia de posición, el paciente encuentra sus máximos o la plenitud de sus contactos. Esta adaptación tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Formación de nuevos engramas musculares. El músculo se adapta hipertrofiándose, formando nuevos engramas musculares. 2. El paciente, te mencioné, no abre la boca. Doctor, derecha, no puedo. Entonces, ¿cómo se ha adaptado el paciente a este suceso? Limitando los movimientos. O sea, la limitación de los movimientos también es un mecanismo adaptativo para evitar que se destruya el sistema. ¿Cómo sé que la falta de movimiento es muscular o articular? Paciente, doctor, no abro la boca. Muy bien. Tú agarras, eso está en la ficha que el doctor Reinaldo ha subido, agarras. Máxima apertura forzada. Si el paciente con la presión no abre más la boca, es un problema muscular o articular. Repito, colocas al paciente, abre, no puedes abrir. ¿Es muscular o articular? Es articular, no es articular. Si se puede abrir, es muscular, ok. Ya acabamos. Otro mecanismo, tú miras al paciente. Ojo, repito, no solamente afecta al músculo, afecta también a otras partes. Si yo sé que tiene que mira al paciente, se le comienza a notar esto a nivel del fondo vestibular. Tú lo pasas el dedito y sientes de una manera grotesca. Y acá se nota más. Son mecanismos adaptativos. Esta formación de hueso, que se puede decir extra, se llama ¿qué cosa? Exostosis. ¿Cómo sé que es un problema muscular? Porque el paciente con su prótesis antigua causó esas facetas de desgastes. El paciente es estresado, el paciente es gerente, el paciente es consultor. Otro paciente no presenta exostosis, pero tiene otro mecanismo adaptativo. Mira, ¿qué hay? La recesión. Ahora, ¿la recesión es un mecanismo adaptativo? No, la recesión es la consecuencia de la adaptación. La adaptación ha causado engrosamiento de las corticales, ha causado que se adapta a nivel periodonto, y lo que se ve es recesión, y esto que se llama abfracción. Acá vamos a colocar un injerto, pues, ¿no? Si colocas un injerto, al final va a pasar lo mismo, porque el problema no es el periodonto, el problema es oclusal, el problema es neuromuscular, el paciente es apretador. Cuando ya hablamos de disturbos temporomandibulares, el sistema ya no puede más, pues el sistema tiene que manifestarse, ¿saben? Amigo, estoy pero hasta el 100. ¿Qué cosa va a hacer el sistema? Va a mencionar se va a observar disfunción. Ahora, la disfunción, falta de función. ¿Qué cosa va a haber a nivel muscular? Limitación de movimiento, algo interesante, maloclusión aguda. El paciente cerraba así. Después de un suceso, el paciente cierra un costado.
A veces uno piensa que es un factor oclusal. Cuando el paciente todos los días cierra en una posición y después de la consulta cierra ahora en otro lado, eso se llama maloclusión aguda. Hay un problema muscular en ese caso, no es un problema oclusal. Y otros síntomas es el dolor. Muy bien, este es un pequeño resumen de todo esto y espero que haya sido de su agrado. Gracias, profesores.